Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, qué gusto saludarte. Fernanda, qué amable que me hayas invitado al programa. Estoy muy contento, muy agradecido contigo de poder platicar y a través de ti con tu audiencia. Fíjate que arranqué el programa, secretario, platicando de la historia de Luis, un hombre que está aquí en el camellón de Mariano Escobedo, con una mirada tan entrañable, tan honesta, tan, pues, inocente, sincera. Y nos llevó a muchas reflexiones esa circunstancia y me hace acercarme a ti, tú como secretario de Desarrollo Social, ¿en dónde estás viendo más sonrisas en el país? Mira, recorre uno el país y encuentra uno necesidades, encuentra unos retos, encuentra unas circunstancias que ya no debíamos de ver en México. Encuentra uno la sonrisa, la mirada, la esperanza de una familia que no tiene agua potable. O le encuentra uno también en que tiene que ir a buscar leña. Y encuentra uno en esa mirada de esperanza la obligación desde el sector público de cambiar ese entorno y esa realidad. Pero se ve esperanza en las miradas, se ve alegría, se ve el deseo de salir adelante, el esfuerzo de salir adelante, y se ve también pues una circunstancia complicada, difícil, que es yo creo un poco esa mezcla de visiones que sentías tú en la mirada de Luis, a quien viste en la mañana. Una mirada sí de esperanza, sí de alegría, en un contexto, por lo que tú me platicas, seguramente complicado y difícil. Por eso el empeño desde el gobierno estar cerca y de apoyar el esfuerzo que todos los días se hace en México por salir adelante. Nos falta mucho, tenemos grandes retos, tenemos todavía circunstancias de vida que ya no son propias del siglo XXI, que no son propias del país que tenemos, que somos, que queremos ser, pero tenemos con qué. Y tenemos, yo creo, forma y convicción de ir cambiando una por una esas historias para que sean historias en donde lo que hagamos juntos le dé soporte al optimismo y a la esperanza con la que quieren trabajar con nosotros. Pero, José Antonio, secretario, no es mucha retórica lo que estás diciendo. Mira, te voy a decir... No es como estar escuchando lo mismo, en el sentido de nos falta mucho, hay mucho por hacer, hay mucho por... ¿Qué sientes? ¿Qué sientes allá afuera en el campo con la gente? ¿No sientes un hartazgo justo de esto que estás diciendo? Fíjate que no. A ver, ayer estuvimos en Nayarit, por ejemplo. Estuvimos en la zona del Nayar, fuimos con el director general del IMSS, fue la directora de Prospera, estuvo naturalmente el gobernador, las autoridades municipales, en un pueblito en la sierra de 250 personas, alrededor del cual acababa uno encontrando cerca de 1000, en donde estábamos llevando agua potable y la presencia de una unidad médica familiar, que le va a permitir a esa comunidad tener acceso a la salud, tener acceso a cuidados no solamente fundamentales, sino primarios. Estaba medicina, había doctor, por cierto, una doctora de la Ciudad de México, una chilanga, que estaba entusiasmada y contenta de irse a vivir a la Sierra Nayarita para atender a los huicholes, viviendo en esa misma comunidad de 250 personas. Es una comunidad a la que ayer, a la mitad de la sierra, llega el agua potable, llega el doctor, llega la medicina, llega la clínica, está presente la educación, había una casa del niño indígena, estaba con nosotros también Nubia Mayorga, y sí veía uno que faltaba de todas maneras mucho, pero también veía uno que había con qué, que ahí estábamos, que ahí estaban ellos y que juntos había ganas y había entusiasmo de salir adelante. Yo cuando uno ve al país, tiene uno que reconocer dos realidades. Uno, que hemos avanzado, y que hemos avanzado mucho de forma muy concreta y muy tangible. Otro, que todavía ve uno pues dolor, angustia, tristeza, incertidumbre, y que por lo tanto tenemos que seguir trabajando. Pero tenemos una ventaja, lo medimos periódicamente, vemos cómo vamos, además salimos a la calle, al terreno, lo sentimos, lo palpamos, y vemos qué estamos haciendo bien y dónde tenemos que redoblar esfuerzos o de plano hacer las cosas distintas. Al haber estado en 4 secretarías de Estado, esta la cuarta, a mí me parece que ese es un bagaje importante, un nivel de experiencia importante, sobre todo en las que han sido. ¿Eso te ha hecho un hombre institucional o, por el contrario, te ha hecho ser un hombre más mexicano, pues, que de instituciones? Mira, yo creo que el que tiene emoción en el sector público
piensa primero en el país, piensa primero en la gente, piensa cómo cambiar esa realidad y cómo hacerlo desde el sector público. Y cada trinchera del sector público ofrece oportunidad, espacio, instrumentos. Yo empecé a trabajar hace pues ya 25 años y mi primer trabajo en el sector financiero público fue con el sector afianzador. Y desde el sector afianzador sentía uno que con una buena regulación, que con buenos instrumentos, podía uno cambiar la vida del que se acercaba al sector afianzador para pedir un apoyo. Y cada uno de los espacios, pues reconoce uno que el contacto cotidiano, que desde la Secretaría de Energía cuando electrificabas una comunidad de 100 habitantes, que desde Pemex cuando contribuías a los ingresos del país por la vía de la industria petrolera, desde la Secretaría de Hacienda cuando lograbas inclusión financiera o cuidar el balance de las finanzas públicas, como decía Juan Musi hace ratito, cada desempeño ofrece oportunidad de cambio, de transformación, compromete, emociona y permite espacios de aprendizaje que van complementando un bagaje como que tú comentas, y es cierto, a cada dependencia, a cada encargo, ¿no? Pues llega uno ya con una posibilidad de traducir experiencias, de haber visto el mundo, de haber visto lo que México le aporta al mundo, para ir dándole una visión a cada uno de estos encargos. José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, ¿cuál es para ti, después de Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores, se desola ahora el tema del hambre, en fin, la cruzada, tantas cosas que hay? ¿Cuál para ti, como hombre, no como institucional, no, como hombre, cuál es para ti el mayor problema en México? Yo creo que el de la pobreza. Y lo creo en dos sentidos. Si nosotros no construimos un solo México, un México en donde todos caminemos juntos, en donde tengamos igualdad de oportunidades, en donde tengamos sobre todo un piso mínimo, en donde vayamos cambiando algunas circunstancias que ya no debiéramos de tolerar. Una niña, un niño de 8 años que deja la escuela porque no tiene ingresos, una señora que tiene que ir a buscar agua a 5 kilómetros de su casa, una familia que queme y que cocina con leña, alguien que se enferme y no tiene acceso a medicina o a doctor. Esas realidades, esos mínimos, tenemos que irlos superando si queremos tener de veras un México próspero. Pero José Antonio, ¿cómo le hacemos si en el mismo territorio, en la misma casa, está el que tiene hambre y el más rico? ¿No te parece es como el péndulo ir de izquierda a derecha tan fuerte, tan... Encuentras gente como Don Luis, con esa mirada, pero con hambre. Y al ratito hablaremos del hambre, pero también encuentras al más rico, y no quiero decir, hablando de don Carlos, no me refiero al señor Carlos Slim. Oye, gracias que da 300 o 400 mil empleos a México, pero no es como mucho la distancia, José Antonio. Y tenemos que irla cortando, por estos umbrales mínimos, y tenemos claros cuáles son. Por ejemplo, cuando platicamos de educación, que es un tema de gran importancia y de gran trascendencia, ¿cuál es el umbral mínimo para una niña o un niño entre 13 y 15 años? Que vaya a la escuela. Ya deja tú, en términos de umbral, que la escuela sea buena, que la escuela tenga buena... que vaya a la escuela. Y si encontramos hoy que hay 2,5 millones de niñas y de niños que entre 13 y 15 años no están yendo a la escuela, pues ahí tenemos un problema y tenemos que trabajar juntos en enfrentarlo. ¿Qué es lo que vemos en esa realidad? Que además medimos, palpamos, diagnosticamos, estamos cerca. Pues vemos que hay más o menos 1.800.000 niños que entre 3 y 5 años no van a preescolar. ¿Qué hacemos? Pues vamos sumando esfuerzos. Nos sumamos con la Secretaría de Educación Pública, con el secretario Nuño, para ver cómo ampliamos la oferta de preescolar en el sistema educativo formal, pero cómo podemos ayudar desde las estancias, desde las guarderías, desde SDIF, desde el CENDI, para que demos acceso a los estímulos que en preescolar te van a acompañar toda la vida. Hay un gran economista que se llama Jim Heckman, que dice que por cada peso que uno invierte en educación preescolar, en estimulación temprana, el retorno para la niña o el niño que los recibe es de 7 veces a 1. Por ahí hay que empezar. Pero José Antonio, de verdad, así, tratando de sensibilizarnos muchísimo, más allá de lo que sabemos que puede ser la salida. Cuando yo no he tenido hambre nunca en mi vida, ¿eh? ¿Tú has tenido hambre?
Hambre, hambre. No, nunca. Nunca hemos tenido hambre. No, yo el país que crecí me dio a mí, a mi familia, Sí, grandes oportunidades. y tú tampoco has tenido hambre, no hemos sentido hambre. Cuando tú ves a una persona que tiene hambre, es que lo demás ya no es tema. Y tiene uno que preguntarse por qué. Y ahí es en donde podemos hacer cosas interesantes. Y ahí es en donde la forma como estamos trabajando en México, en la forma como estamos entendiendo el reto, es diferente e interesante. Cuando se habla de pobreza en el mundo, que es un tema yo creo dramático, se habla y se piensa en un solo número. $1.90 por persona por día. Es desde el umbral de pobreza internacional. Es una medida limitada en muchos sentidos, entre otros porque no entendemos qué es lo que llevó a la gente a ubicarse en esa condición. ¿Qué lleva a la gente en México hoy a tener hambre? ¿Y qué tendríamos que hacer para que dejara de tenerlo? Ciertamente, una primera aproximación es llevarle de comer. Hay comedores comunitarios, hay programas alimentarios. No resuelve, no corrige lo que estructuralmente lo ubicó en esa circunstancia. ¿Qué más lo pudo haber ubicado en esa circunstancia? Que no terminó primaria y secundaria. A veces decimos, desde la comunidad del escritorio, y con mucha razón además, que la solución es un trabajo. Estamos de acuerdo. Ahora, para quien no terminó la primaria, para quien no tiene estos elementos fundamentales, para quien no tiene agua en su casa, para el que tiene un piso de tierra. Es que la prioridad es otra. Voltear y decir trabaja, no sale, ¿no? Tenemos primero que resolver algunos de estos otros elementos fundamentales y por eso no nos podemos quedar en el tema de la pobreza solo con el ingreso. Por eso no nos podemos quedar solo en el umbral internacional de la pobreza. Por eso tenemos que sentarnos a ver qué impacta, qué explica, qué causa el que alguien hoy en México tenga hambre. Y nos damos cuenta de que tenemos que trabajar en varios temas. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en que el adulto tenga primaria y secundaria. Cuando en México tú terminas la secundaria, ganas el doble que cuando no tienes estudios. Más dramático. Cuando en México terminas la preparatoria, vives 4 años más que si no la terminas. Y el que termina la universidad vive en prácticamente todos los casos alejado de pobreza, de vulnerabilidad y de hambre. ¿Qué tenemos que hacer? Voltearnos a ver que tenga los conocimientos por lo menos de primaria y secundaria, para de ahí empezar a pensar que podamos en el empleo construir una solución. Y así tenemos que ver otros elementos, tenemos que preocuparnos por la salud, tenemos que preocuparnos... Es que todo va de la mano, claro, es que si no comes te enfermas. Y por eso si no estudias, pues ¿cómo te detectas? Es la ignorancia, es que es una cadena. Sí, y por lo tanto la solución al problema tiene que ser integral, tenemos que trabajar en cada uno de estos temas, y eso es bien difícil, porque nos tenemos que poner de acuerdo en el gobierno, con los gobiernos, tenemos que sumar al sector privado, tenemos que entusiasmar a la sociedad civil, tenemos que entusiasmar a las personas cuyas vidas queremos transformar para darle contenido a esa esperanza. A ver, vamos a ir a una pausa. Yo ahí tengo un planteamiento que, creo que no va a gustar mucho, pero ni modo. Me parece que es importante para México. Nuestro presidente actual sale, digamos, de un ambiente en que nunca ha tenido un puesto federal, ¿sí? Entonces, eso significa que te acotas a determinado ámbito que te rodea. La pobreza en el Estado de México, por ejemplo, pues, ¿qué dirás? ¿Valle de Chalco? Pues es el más pobre. ¿Estamos de acuerdo? Pero Valle de Chalco, comparado con lugares en la República Mexicana de pobreza, no. No tiene absolutamente... Vaya, no puedes calcular la pobreza de un país a través de Valle de Chalco. Y pues no recorres. Y cuando recorres en campaña y te enfrentas, pues a lo mejor, como yo digo, gobernar es elegir. No te da tiempo de elegir cuando ya estás ahí sentado, decir cuáles son las prioridades. Mi pregunta es, ¿el presidente actual entiende la pobreza? ¿Entiende esa pobreza que no es la del Valle de Chalco, que es la federal, pues, es la que uno recorre todo México? ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Podemos ayudar como sociedad? Porque tenemos problemas de pobreza, de seguridad, de educación, de... Madre Santísima, pues, ¿por dónde empiezas? Por comer.
José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social. Pepe, ¿quién te... enojada, ¿quién te dice José Antonio? Fíjate que en la casa de mis papás me dicen José. En la escuela, en la universidad, todos mis amigos siempre me han dicho Pepe. Juana, mi esposa, me dice José Antonio. Es la única que me dice José Antonio de golpe. Y entonces no se sabe cuándo me está regañando y cuándo no. Pero bueno, le mandamos un saludo. Entonces eso queda mejor porque así no tenemos dudas si me están regañando o no me están regañando. Cuando, a ver, me querías contestar algo en función porque me parece que el planteamiento es bien interesante. Si no es un planteamiento que no esté fuera del... La unidad de gobierno más cercana a la gente es el presidente municipal. Es el que lidia con el camino, con el gas, con el agua, con el drenaje. Y cuando uno enfrenta esos retos a nivel municipal y a nivel estatal, está uno muy acostumbrado a que los retos se vayan trabajando juntos. Y tiene uno que resolver el problema de la localidad, y el problema de la localidad es al mismo tiempo el agua, la luz, el drenaje, la electricidad. Cuando está uno a nivel federal, tiende uno a administrar programas. Y luego falta que los programas hablen entre sí. Y entonces está el que administra el seguro popular. Y al mismo tiempo está el que administra, por ejemplo, la pensión de adultos mayores. Y está uno con una visión federal administrando los dos programas, pero luego esos programas no hablan entre sí. Entonces, cuando llega el presidente, dice dos cosas que yo creo que son importantes y que hoy estamos viendo en el terreno. Dice primero, en México hay pobreza y hay hambre. Y dice después, para enfrentarlo, tenemos que coordinarnos y trabajar juntos. Siéntense, lo decreta, 19 dependencias y 90 programas y resuelvan los problemas. No me diga el de Prospera o el de adultos mayores, ya ejercí mi presupuesto y lo entregué. Dígame el de Prospera y el de adultos mayores, los adultos mayores están mejor. Las familias de Prospera están mejor atendidas. ¿Qué estamos haciendo ahorita en términos de la estrategia, de una estrategia que vaya cambiando estas historias? Y te pongo varios ejemplos de cómo tenemos que trabajar juntos. Los estudiantes, todos los estudiantes que nos estén escuchando ahorita, sus mamás, sus papás, todos los de las prepas públicas, las universidades públicas, tienen derecho a cuidar su salud en el IMSS. Y te voy a decir desde cuándo lo tienen desde 1987. Y nosotros salimos a preguntar a la calle si lo sabían. Y encontramos que solamente 1,5 millones de los estudiantes de los 7 que hay, sabían que podían ir a cuidar su salud al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sabemos que los que no sabían que podían ir al IMSS se enfermaron y necesitaron 45,000 cirugías que tuvieron que pagar. Y necesitaron 1 de cada 3 de ellos una consulta médica a la que no pudieron ir o tuvieron que pagar también. ¿Cómo lo enfrentamos? Camina junto la SEP, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Sedesol, el IMSS, las universidades, las prepas, para llevarle a cada estudiante el número que lo va a acompañar siempre y asegurarse que el derecho no se quede en los libros, sino que se ejerce en la práctica y que ese estudiante tenga acceso a medicina preventiva, a medicina curativa y por lo tanto proteja su patrimonio y el de su familia con este derecho que porque no se conocía, no se ejercía. Entonces esta visión de trabajar de la mano, de trabajar coordinados... ¿Se tiene que? Sí, y hace mucha diferencia. Ahora, a ver, Pepe, estuviste en Hacienda, en Energía, Relaciones Exteriores, hoy Sedesol también. Eres el gallo del presidente. Para Sedesol, sí, y se lo agradezco mucho. Y también para Cancillería. 2018. Mira, no, 2018. Te voy a decir un poco en ese tema y en general como filosofía de la vida. El servicio público es un camino. Y es un camino que te va ofreciendo diferentes oportunidades de servicio. Y en cada oportunidad de servicio te va obligando a que entregues lo mejor de ti. En la confianza, en la posibilidad siempre de que eso te siga construyendo espacios de oportunidad. Hoy estamos parados en el 2016. El 2018 está lejos desde el punto de vista de calendario y está lejos desde el punto de vista del reto que hoy tenemos enfrente. Y si hoy, desde la Secretaría, no estamos concentrados en hacer lo que tenemos que hacer en materia de pobreza, no va a haber 2018 desde un punto de vista político. Estoy en desacuerdo contigo en ese sentido. A ver, platícame. Estoy en desacuerdo porque, mira, muchos candidatos independientes pues tienen eso, salir lo más pronto posible para entonces ganar el mayor terreno posible. Pero los otros tienen secretarías. Sí.
hoy en día. Y estamos haciendo nuestro trabajo. Y desde esa trinchera hacen su trabajo, pero también se proyectan para. Sí. A mí que veo, Pepe, que me parece muy importante, la experiencia, la parte concreta, la mano dura, el elegir y no ceder, el deber hacer un ejemplo de congruencia, de o sea, me preocupo por la pobreza, pero por otro lado soy rico. ¿Cómo? Entonces no estoy dividiendo, no estoy entendiendo bien cómo te puedes sentar a comer tan bien en tu casa cuando tú sabes que hay gente muriéndose de hambre en tu país, el que tú diriges. Yo sí siento que México amerita hoy un reto mucho más grande y más allá de campañas tan pobres, campañas políticas que de verdad, ay, Pepe, asustan. A ver, no nomás lo amerita. Imagínate el gorgojo, por Dios. Asusta eso. De verdad, si ese es el tema, híjole, estamos bien, pero también de todos los partidos, o sea, estamos bien amolados en eso, Pepe. Y es, yo creo, un planteamiento pues que ofende y preocupa porque desprecia no un esfuerzo de gobierno, desprecia un esfuerzo de familia, un esfuerzo de trabajo, un esfuerzo de superación, un esfuerzo de acompañamiento bien importante, en donde tú tienes razón, un tema más amplio. No le alcanza al gobierno. El gobierno solo no puede sentar bases, puede hacer mucha diferencia, pero si no logramos motivar a la sociedad para que todo uno o todo mundo que tiene algo busque cómo compartir con el que no tiene nada, para el que está viendo el problema desde la trinchera empresarial, piense también cómo puede enriquecer la vida de la comunidad donde está su empresa, la vida de sus clientes en términos de que el intercambio comercial lo enriquezca. No vamos a acabar con el reto. Mejores ciudadanos. No, pero en sentido amplio, todos, con un esfuerzo de cuando nos encontramos a una gente con la mirada con la que te encontraste, Luis, hagan lo que tú hiciste, voltear a verlo y decir cómo te ayudo, cómo te acompaño, qué ocupas, cómo podemos juntos construir un país que de veras sea incluyente. Y cuando alguien menosprecia esos esfuerzos, pues deja uno de reconocer lo que las familias por años están haciendo. Y cuando habla uno de pobreza y de mediciones y de carencias y demás... Pero ya ves que luego que no era cierto y que donde era tan pobre era más rico y donde era más rico era tan pobre. Que esos elementos de congruencia ahí se van a ir viendo y la gente sabe distinguir y sabe reconocer y sabe valorar pues esfuerzos y congruencias y sabe, por ejemplo, que el acompañamiento que se le da es un apoyo al esfuerzo propio y que no son frijoles y que no es una lanita, sino que es un esfuerzo integral de llevarle salud, es un esfuerzo integral. Dígale a la doctora que dejó la Ciudad de México para irse a vivir a la sierra, si ese no es compromiso, si eso no es vocación de servicio, si eso no es entrega, si ese no es compromiso con, ni siquiera aquí ya con el prójimo, porque ella fue a atender a quien no le queda próximo, a quien le queda lejano, y lo está haciendo con emoción y lo está haciendo con entusiasmo. Si y como ella, hay muchísimas más historias de servicio público, de absoluta entrega, de honorabilidad, de pasión. Esas hay que cacarearlas, que hay que se darlas vea a diario, conocer. atrás de cada doctora, de cada enfermera, de cada policía, del que cuando hay un huracán va a restablecer las líneas de contacto, de nuestro ejército, de nuestra marina, de miles de historias todos los días que permanecen anónimas y que sin embargo son historias de entrega y de vocación que están ayudando a cambiar realidades de vida y acompañar el esfuerzo que todos los días hacen los mexicanos por salir adelante. Menospreciar eso es menospreciar un valor muy real de la sociedad mexicana. Pepe, lancé un tuit hace poco a tu cuenta directito, arrobado a ti, y dije, ¿cómo es posible que empañen el nombre de un ser que ni la debe ni la teme? Bueno, no lo dije tan extenso porque son 140 caracteres, pero ¿por qué te querían echar a ti la culpa de Pemex? ¿Por qué te querían a ti embarrar en el tema? ¿Estás embarrado en el tema de Pemex? No que yo sepa, pero a ver qué dicen los tweets, luego me los enseñas. No, es que vino todo un asunto que entonces que el enriquecimiento que... Y yo sí hay personas que conozco dentro de la política que yo los he visto siempre como gente, pues eso, que provienen de una familia, que los prepararon, que los echaron para adelante, que son dignos.
Digo, ¿por qué te quieren embarrar en algo, no? Pero mira, en ese tema, yo vengo además de una familia de servidores públicos. Mi papá lo fue por año. Y yo vi el servicio público a través de sus ojos. A través ¿Y cómo de se los veía a ojos de su través de sus generación. ojos? Era un servicio de entrega, de compromiso. Conocí gentes que se hicieron con él en el servicio público. Conocí esa generación que hizo enormes esfuerzos por transformar el país. A mí me tocó ser director de Banrural y de la Financiera Rural. Y nos tocaba ver historias de quienes se iban a acampar porque no había infraestructura física para desde el campamento atender con crédito a los campesinos. Nos tocó ver historias de un país que no hace mucho no tenía servicio eléctrico de toda su geografía. Hoy lo damos por sentado. Hoy el 99% del país tiene servicio eléctrico, pero hace algunos años ese servicio eléctrico que hoy damos por sentado implicó que generaciones de servidores públicos hicieran esfuerzos que de veras rayaban el heroico, y esos son por los ojos del servicio público que nos entusiasman a muchos a entregar lo mejor que tenemos. Yo lo veo en unos cuantos, ¿eh? No lo veo en todos. No veo la generación de tu padre actualmente. Mira, perdón. Pueden en muchos casos No haber lo veo. excepciones, pero en el servicio público hoy en México, a nivel federal, se despliegan más de 2,5 millones de servidores públicos. Fíjate. Todos los días. Pregunta, Pepe, para irnos a pausa, y se las dejo de tarea. ¿Quiénes eran los subsecretarios, no secretarios de Estado, los subsecretarios en la época de Carlos Salinas de Gortari? Échenle. A ver, no secretarios, subsecretarios. Hoy, ¿quiénes son los secretarios y quiénes son los subsecretarios? A mí me parece un comparativo muy interesante, el rumbo y qué tanto se está construyendo en función del 18 o del 24, o del que hacia dónde estamos construyendo, hacia dónde se están construyendo las alianzas, hacia dónde se está construyendo esto que tiene que fortalecer a México. Es interesantísimo irte a los nombres de los subsecretarios en la época de Salinas. Esos no los hay hoy. Hoy hay uno o dos que tú dices, su nombre preparado. Piénsenlo. Vamos de ese tuit que tuvo que ver con la cosa de pasaportes. Sí. Y que yo dije, ahora, después de Pemex, ahora resulta que también los pasaportes, sí. José Antonio Meade, Pepe, secretario de Desarrollo Social. Vamos ahora sí que secretaría por secretaría en los minutitos que tenemos. ¿Qué aprendiste en Hacienda? A ver, déjame nomás primero retomar un poco un tema que tú planteaste, porque además me permite rendir testimonio de gratitud a mucha gente que me ha acompañado. Yo tuve como subsecretarios en energía a Sergio Alcocer, que es de los grandes ingenieros que ha dado el país. De hecho, cuando yo no lo conocía, cuando el presidente Calderón me autorizó a invitarlo, y la verdad para mí fue una gratísima sorpresa el incorporar a las filas de la Secretaría pues un ingeniero de su talento, de su experiencia, Jaime González, Mario Gabriel Budevo. En términos de la pregunta que hacías de subsecretarios, y yo te diría, para mí fue un privilegio trabajar con ellos. Cuando estuve en Hacienda, pues mis subsecretarios eran Gerardo Rodríguez Regordosa, Pepe Toño González Anaya, que es probablemente el funcionario público más completo, más capaz, con mayor visión. Carlos Treviño, que me parece extraordinario en un sentido amplio. En la Cancillería, mi equipo de trabajo era Carlos de Casa, probablemente el diplomático pues más conocido, más completo y más trayectoria. Juan Manuel Gómez Robledo, Vanessa Rubio, también Sergio Alcocer, y acá pues Vanessa y Eviel Pérez. La verdad es que yo he tenido la fortuna de hacer equipo, y por eso regreso, porque me parece que es importante, pero me parece que es importante reivindicar, porque uno encuentra en el sector público mucha gente comprometida, preparada, entusiasta, y vale la pena defender al sector público, y vale la pena dignificarlo y reconocer por las muchas muy buenas historias y las muchas muy buenas experiencias que desde el sector público se construyen y que implican y permiten ir transformando ese entorno. Cada secretaría ofrece un espacio de aprendizaje distinto. Aquí está el tuit. Ahora resulta, señalan que los corruptos son Meade y Lozoya. Ay, no.
No distraigan con quien no lo merece. Sí, te lo agradezco, lo tengo más en mis No tienes nada que agradecer. Pues si no, es por convicción, no por otra cosa. No, y déjame además platicarte. Por En ejemplo, Hacienda, ¿qué aprendiste? a ver, en Hacienda, en general, Sí. es una secretaría que primero y por arriba de cualquier otro elemento te permite dimensionar lo que importa, cuidar la estabilidad. Y me parece que ese es un valor que hoy en México se da por sentado. Hoy en México muchos de quienes nos están oyendo no se acuerdan de lo que padeció y lo difícil que fue construir un marco de estabilidad. Y no sé, tío, no quiero ir muy lejos. A mí me llamaba mucho la atención cuando revisaba uno la historia, entre 1821 y 1896, un lapso de poco más de 70 años, hubieron en México casi 90 secretarios de Hacienda. Esto duraba el secretario de Hacienda menos que el año, que habla de la inestabilidad financiera que fue necesario superar para construir y consolidar un país independiente. Ahí aprendiste la estabilidad. Que yo creo que es un valor fundamental que no debemos dar por sentado, que implica siempre un esfuerzo de disciplina. A ver, el secretario de Hacienda es probablemente el funcionario público que está más sujeto a una evaluación periódica que cualquier otro en el gobierno. Tienes primero que tener capacidad de convencer al presidente de qué se puede y qué no se puede en el marco de esa estabilidad. Luego tienes que convencer al Congreso todos los años, a la mayoría, de que el paquete económico que le va a dar soporte a la política pública de ese año merece un consenso amplio. Tienes que convencer luego a los mercados. Puede, y nos ha pasado en México, que convence uno al Congreso y los mercados no ven tu paquete económico como viable, y ya hemos visto lo que pasa cuando eso sucede. Luego tienes que convencer a la Corte de que tu paquete económico cumple con el extremo constitucional. Y después de haber hecho todo eso, tienes que volver a empezar, porque vas a volver a empezar a construir. Porque caes gordo de todas maneras. Año con año. Entonces, en energía, ¿qué aprendiste? En energía aprendí la importancia de dos elementos que yo creo que son relevantes. Uno, cómo cambia la vida de una persona, una familia, cuando llega la luz y la energía a tu casa. Eso te permite desde poder hacer las tareas, hasta ampliar el espacio de convivencia familiar, hasta poder tener acceso a bienes y servicios fundamentales. Y el otro es cómo la energía va configurando la arquitectura y la forma de ser del país en el futuro. Desde energía se define con qué material vas a construir tus casas, cómo se va a aprovechar la basura para generar electricidad, cómo se puede aprovechar el calor del proceso industrial. Es que ahí vamos con la experiencia. Y es desde esa óptica fascinante. Relaciones exteriores. Cómo se ve a México en el mundo, cómo se le entiende como un país fundamental. ¿Cómo nos ven ahora? Nos ven como un país importante, nos ven como un país que no puede estar ausente de ningún debate global. No se puede hablar de cambio climático si no estamos. No se puede hablar de coordinación de política macroeconómica si no estamos. No se puede hablar de pobreza si México no está en la mesa. Y se ve con un país con historia, con presente y con futuro. Y ahí también aprendí la importancia de acortar distancias entre el derecho del migrante y el derecho del ciudadano, viendo el esfuerzo que hacían nuestros migrantes fuera por encontrar un espacio de protección en el país en el que habían escogido vivir. Es una secretaría que te permite acortar la distancia entre México y el mundo desde un punto de vista de política exterior, pero desde un punto de vista de atención al mexicano te permite valorar la importancia de cerrar la distancia entre los derechos que tiene el migrante, que son muy pocos, y los derechos que tienen los ciudadanos, que son muchos, y lo difícil que es vivir sin ese entorno de protección de derechos. Dos cuestiones. Cuando tú escuchas el nombre José Antonio Meade o Pepe Meade, ¿qué te viene a la mente? Pues el orgullo de pertenecer a una familia que me enseñó valores, que me enseñó la importancia desde la vida alterna hasta el servicio público, hasta la alegría y el optimismo, la disciplina, la importancia de encontrar satisfacción en muchos elementos, y hoy el orgullo de construir mi propia familia y de tratar de inculcar en ellos estos valores que yo recibí. Y espero también, cuando oigo mi nombre, el ser recordado como una gente que hizo esfuerzos por transformar desde el sector público y construir buenas historias de vida, razón por la cual le estoy muy agradecido al presidente de la invitación y la oportunidad que me ha dado. ¿Con qué te quedas, Pepe, de esta plática?
¿Con qué te vas? Con las ganas de regresar para que la continuemos, porque Sí. nos quedan muchos temas pendientes en el ¿Sabes tintero. yo con qué me quedo? Con ganas de platicar de tu historia de familia, de ti como hombre, como papá, como hijo, como esposo, como este hombre ávido que poca gente entrevista en ese sentido. Y yo quiero tener una plática contigo así. Emplazados para ¿Pronto? regresar, Fernando. ¿Apuntamos agenda? Y muy agradecido. Estamos. Listo.